Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, de acuerdo al sitio en el cual nos estés viendo en estos momentos. Primero que todo, agradecer siempre esa instancia, esas visualizaciones que estás dando en nuestro canal y sobre todo, a invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Te damos la bienvenida a este canal. Hoy hablando de un tema maravilloso como es de costumbre en este programa que hemos decidido hablando o conversando con sabios. Hoy trataremos los pensamientos y los sentimientos. ¿Te has cuestionado o te has preguntado qué son o has tenido o cuántos pensamientos tienes en el día? ¿Sabes la respuesta? Si la conoces, escríbenosla en los comentarios y estaremos encantados de darte esa respuesta o de compartir ese conocimiento. Hoy hemos traído acá a este canal maravilloso a compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y todo ese bagaje que lo ha llevado a estar acá acompañándonos en este espacio de Conversando con Sabio. Ever Mancilla, un colega, master coach del Valle del Cauca, el cual es un emprendedor en todo el tema de las plataformas comerciales y este emprendimiento lo ha llevado a radicarse a la capital de nuestro país, Colombia. Bogotá le dio la bienvenida y allí empezó a generar todos los procesos que ha venido manejando y que hoy quiere compartir con nosotros y con el mundo entero. Por eso también te invitamos y te agradecemos. Si le has sentido este video, compártelo con todos tus amigos, todos tus seres queridos y de esta manera podemos ayudar a contribuir de que se expanda más todo lo que tenemos y hemos creado desde el corazón para ti. Ever Mancilla es Master Trainer en liderazgo disruptivo, coach de vida y coach de emociones. Adicional, maneja toda la parte de neurocoaching y es un gran líder. Y hoy nos honra y me honra a mí enormemente tenerte aquí en mi canal, Ever. Muy bienvenido y bienvenido para todos ustedes que se están conectando en estos momentos. Ever, bienvenido. Gracias, Cristian. Bueno, muy buenas noches, tardes o días, dependiendo desde donde estés. Cristian, muchas gracias por la invitación a tu canal. Me honras por estar aquí en este programa y sobre todo el título de tu programa, Conversando con Sabios. Vaya, qué honor. Muchas gracias. Gracias Vamos a hablar de pensamientos y sentimientos, Cristian. Muy bien. Sí, pero Ever, antes, pues digamos, me causa curiosidad, pues para hablar o ahondar un poco sobre el tema de pensamientos y sentimientos, me gustaría ahondar o definir el concepto de qué es, pues, un pensamiento y qué son los sentimientos. Mira, yo arranco por decirte lo siguiente, Cristian. Hay una frase de Marco Aurelio, un emperador romano de por allá en los años 121 a 180 después de Cristo, que dijo, la felicidad de tu vida depende de la naturaleza de tus pensamientos. Entonces, si tú analizas esta frase, ¿qué es la felicidad? La felicidad es una emoción, pero también es un sentimiento. Y dice, depende de la naturaleza de tus pensamientos. Entonces, desde ese orden, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos es nuestra capacidad para formar una idea o una representación, pues, de nuestra realidad. Y eso lo hacemos a partir de lo que percibimos en nuestro entorno, por nuestros sentidos. Ahí aparece lo que conocemos en programación neurolingüística como el sistema BACOC, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. No es nada más que describir nuestros sentidos, ¿sí? Es esa actividad de creación de la mente. Tú puedes crear en tu pensamiento todo lo que quieras y lo haces de una manera voluntaria o involuntaria. Voluntaria a partir de una orden racional
basándote en tu experiencia, o involuntaria a través de un estímulo externo, ¿sí? Entonces, básicamente, esos serían los pensamientos. Y pues para la parte de sentimiento, ya lo habíamos mencionado, nace desde ese lenguaje que tenemos para comunicarnos con nuestro cuerpo, también a través de los sentidos. Pero si te pones a ver, el sentimiento no es más que la evolución de una emoción. Tú tienes una emoción por el estímulo que sea, externo o interno, y en la medida en que esa emoción perdure en ti, se va a generar un pensamiento, ¿sí? Entonces, un sentimiento, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, pensamientos, emociones y sentimientos están íntimamente ligados. Okay. Ever, como dato curioso, me gustaría que nos compartieras aproximadamente durante el día cuántos pensamientos podemos tener nosotros. Mira, según los estudiosos del tema, el ser humano tiene en promedio 60.000 pensamientos, ¿sí? Dice de 50 a 70, en promedio 60.000 pensamientos. Lo que se dice es que de estos el 80% son repetitivos y tienen mucha tendencia a ser negativos, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros nos mantenemos como en esa rueda, en esa ruleta de repitiendo pensamientos, y en la medida en que los pensamientos nos impacten de manera negativa, somos más reiterativos. Los seres humanos somos, diría yo, por naturaleza masoquistas en ese sentido. Nos concentramos más en los pensamientos negativos que en los positivos. Ok, digamos, allí ese dato es muy interesante porque digamos, nos lleva a de 60.000 el porcentaje de pensamientos negativos que estamos teniendo pueden ser extraordinarios durante el día, y que adicional me dices que son acumulativos, o sea que el día Sí, anterior ya me estoy cargando de todos los pensamientos negativos que he traído. Entonces, así por es. eso es que usualmente nos estamos conectando siempre con esos pensamientos negativos durante todo el proceso de nuestro día, ¿cierto? Así es. Por Es ello, que esa es la realidad nuestra, Cristian. Perdona, te interrumpo ahí un poquito. Es la realidad nuestra. Mira, nosotros somos más susceptibles a vivir del pasado, y del pasado nos marca más esa experiencia y esa carga negativa que traemos. Es muy difícil, y digamos que a través de la programación neurolingüística nos dan herramientas para dar ese cambio a esa modalidad de pensamiento que traemos. Pero por naturaleza siempre nos vamos casi a lo negativo. por eso, quizás las personas que se estén conectando en estos momentos y estamos hablando sobre el tema de pensamientos negativos y les hace curiosidad o se llevan, eh, se me va la palabra, se identifican con lo que estamos hablando y dicen, pero pues yo también estoy teniendo muchos pensamientos negativos. Por eso hemos decidido al final de este video entregar unas herramientas maravillosas sobre programación neurolingüística en donde vamos a generar estados de excelencia y vamos a cambiar esos pensamientos negativos que no van acorde a esas creencias que estás llevando. Entonces, por eso, quédate hasta el final y vas a recibir todos estos obsequios que Ever hoy nos comparte desde el corazón. Gracias, Ever. Ever, entiendo que nuestro cerebro, hay diferentes teorías y una de esas teorías eh, acerca de diferentes cerebros que tenemos y quiero, digamos, entender un poco respecto sobre esa teoría y dónde específicamente vamos a experimentar esos pensamientos y esos sentimientos, en qué parte de nuestro cerebro. Mira, nuestro cerebro
se ha dividido en 3 regiones identificadas claramente. Hay una región que es el complejo reptiliano, que es un cerebro instintivo de supervivencia, es el cerebro que se desarrolló en nuestros ancestros cuando vivían, por ejemplo, en las cavernas, se enfrentaban contra los grandes animales que tenían que salir a cazar. Y ese cerebro instintivo era el que hacía que ellos reaccionaran y actuaran en modo supervivencia. De hecho, nosotros conservamos ese cerebro reptiliano, que es el que hace que reaccionemos. Cubriendo este cerebro, hay una región que conocemos como el sistema límbico, que es el cerebro emocional. O sea, todo lo que sentimos y todo lo que tenemos a nivel de emociones llega a este cerebro que es el sistema límbico. Y la parte más externa de nuestro cerebro es el neocórtex, que es el cerebro racional. Es allí donde se alojan nuestros pensamientos, nuestra razón. ¿Sí? Digamos que esas son las tres divisiones que tenemos en nuestro cerebro, ya conocidas. Dice que por eso es que usualmente, pues, en el contexto del racional, es como esta parte frontal de nuestro cerebro. Ajá. Por eso es que cuando cometemos, digamos, esos impulsos que trabajamos con ese cerebro emocional o con ese cerebro reptiliano que estamos en pro de atacar o huir, que al otro día volvemos a hacer nuevamente conciencia después de haber tomado, no sé, unos traguitos y fue madre, la embarré, y ahí sí me voy a tocar ese cerebro racional y entiendo por qué fue que lo pude desconectar. El alcohol puede influir mucho en desconectar esos tipos de cerebros. Mira, el alcohol y de hecho todas estas sustancias que tienden a liberarnos, por así decirlo, a afectar nuestros estados de conciencia, lo que hacen es eso, es precisamente afectar nuestro cerebro racional. Por eso es que tú, después de las fiestas, lees un periódico y da tristeza ver cómo las personas básicamente reaccionan o reaccionamos por este sistema reptiliano que es el instintivo, pues, ¿sí? Nos dejamos llevar más por la parte límbica, la parte emocional, y esa parte emocional nos lleva a que reaccionemos con la parte reptiliana. Se pierde la parte racional, no solo con el alcohol, están todo tipo de drogas, pues alucinógenos. Pero además de eso, Cristian y estimados compañeros que nos están viendo, nosotros tenemos ante una emoción, cuando aparecen las emociones, tenemos un cuarto de segundo para canalizarla, para reaccionar, ¿sí? Para que no suframos un secuestro emocional. El secuestro emocional se da, en nuestro cerebro también aparece una glándula que se llama la amígdala cerebral, no confundirla con las otras. La amígdala cerebral lo que hace es que, por decir algo, tenemos una emoción fuerte, miedo o ira, y en un cuarto de segundo tenemos que recurrir a las herramientas que tengamos, respiración, autocontrol, lo que sea, para no sufrir ese secuestro emocional. Entonces, tanto las drogas, el alcohol, como las mismas emociones, puede hacer que tú pierdas el control y te afecte. Teniendo un poco ya claro el contexto sobre los pensamientos, de dónde nacen, de dónde surgen, el tema de las emociones y que tú tocas especialmente algo sobre específicamente emociones y me causa, digamos, curiosidad, ¿los sentimientos y las emociones son lo mismo? No, mira, están íntimamente ligados, pero no es lo mismo. Las emociones son una respuesta a un estímulo y como ya dijimos puede ser externo o interno.
son biológicas, son temporales y son inconscientes. Estas emociones, pues yo creo que la mayoría de las personas ya han visto esa película Intensamente, donde son los protagonistas las emociones principales, como el miedo, el asco, la alegría, la tristeza, el enfado, furia, ¿sí? Bueno, aparte de esa película también hay otras muy interesantes que se pueden ver. Inteligencia Artificial, Up es la película donde un anciano y un niño conviven en una aventura. Una escena icónica de esa película es cuando les tocaba, cuando se llevan la casa con unos globos. No sé si te has visto esa película, Cristian. Sí, 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 sí. Esa es más de mi época. Pero entonces, mira, volviendo a nuestro tema, no son iguales, la emoción y el sentimiento no son iguales. La emoción es la reacción a ese estímulo, es inconsciente, es inmediata, es de una corta duración, ¿sí? Y no nos permite razonar. Además, la emoción es universal, o sea, todos los seres humanos tenemos las mismas emociones como tal, ¿sí? Las emociones son bien intensas y nos llevan a reaccionar, a actuar. Los sentimientos, mientras la emoción es una reacción a un estímulo, el sentimiento es un estado de ánimo más estable, es un tema consciente, es progresivo. Mira que la emoción es de una duración muy corta, el sentimiento es largo, ¿sí? Y el sentimiento aparece tras tú tener una emoción, la interpretas y empiezas a darle vueltas en tu cabeza. Después de que tienes la emoción y reaccionas, ya quedó. Pero después de eso empiezas a pensar, la interpretas y empiezas a pensar. Y además los sentimientos son individuales. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos tener rabia como emoción ante cualquier situación, ¿sí? Pero esa rabia, siendo la misma emoción, puede terminar en algunas personas ocasionando sentimientos de tristeza, de odio, ¿sí? Ya como sentimientos. Entonces reaccionamos, cuando ya lo procesamos, albergamos sentimientos diferentes, por eso se vuelve individual. Y el sentimiento es menos intenso, pero es más profundo que la emoción, ¿sí? Y pues ya digamos que para terminar estas diferencias, los sentimientos nos llevan a decidir y a actuar para vivir de alguna manera. Es el sentimiento el que te lleva a ya procesar tu pensamiento y tomar una decisión para ver cómo cambias la vida. De pronto la emoción te da una decisión instantánea, una reacción, pero el sentimiento ya te hace tomar una decisión ya racional. Hay, Son diferentes. dentro del contexto, volviendo al tema de los pensamientos, que tenemos aproximadamente o un promedio de 60.000 pensamientos, podemos hacer algo para cambiar ese contexto de que siempre estemos pensando negativamente. Mira, la ventaja, la parte positiva de todo esto, y pues obviamente se da cuando ya uno empieza a manejar herramientas, es que a pesar de que tenemos esa cantidad abrumadora, diría yo, de pensamientos, solamente se procesa un pensamiento a la vez, ¿sí? Entonces, ahí donde viene el que tú empieces a desarrollar ese conocimiento, esa autoevaluación, despertar esa conciencia. Bueno, ¿por qué estoy pensando esto? Es identificar, tu pensamiento es negativo, ¿por qué? ¿Qué te está llevando a eso? ¿Qué te afecta? Y tratar de darle la vuelta, cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo, ¿sí? Digamos que más adelante en esta charla vamos a dar unos tips para que se haga ese cambio de pensamiento negativo a positivo. Pero el principal tip que les voy a dar en este momento es la autoobservación, el autoconocimiento, el aprender a identificar qué estoy pensando. ¿Y cómo logramos esto? A partir de una respiración que nos trae al aquí y a la hora,
dejar de vivir en el pasado, estar viviendo el aquí y el ahora. Nosotros tenemos la costumbre de vivir en dos estados. O estamos en el pasado o estamos en el futuro. Muy pocas veces estamos en el presente, en el aquí y el ahora. ¿Sí? Y eso lo hacemos ¿por qué? Porque de nuestro pasado venimos arrastrando creencias, el fue, el me pasó, y en el futuro, el qué voy a hacer, qué irá a pasar, y si hago hoy esto, qué irá a pasar. Entonces no hacemos por el temor del qué va a pasar. Entonces, mayormente vivimos en pasado y futuro. Hay que aprender a vivir el aquí y el ahora. Ahí es donde decimos que cuando vivimos del pasado, vivimos en depresión, y si vivimos del futuro, vivimos en ansiedad. Por eso es Exactamente. esa gran invitación de estar acá en este presente, en el aquí, en el ahora, porque somos dados a compartir el almuerzo, y al momento de compartir el almuerzo ya estamos pensando en qué hacer en la comida. Y ni siquiera Así nos es. hemos comido el almuerzo, ni siquiera hemos compartido ese momento con nuestros seres queridos, y ya estamos pensando en qué vamos a hacer en la comida. Así es. Y eso, Cristian, ahí tocaste un punto bien importante. Yo recuerdo que antes el almuerzo, la hora del almuerzo o de la cena, era un espacio para una reunión familiar, ¿sí? Todos alrededor de la mesa. Hoy por hoy, uno se encuentra con escenas en las que si estamos en la mesa, estamos con el celular en la mano, ¿sí? Estamos más pendientes de lo que pasa alrededor del mundo y no lo que pasa alrededor de nuestra mesa. Y en el peor de los casos, cada persona coge su porción y se va a ver televisión a su cuarto o prenden el televisor en la sala y entonces no hay ese compartir familiar que se daba alrededor de ese momento tan especial como es el almuerzo o la cena o incluso el desayuno. ¿Sí ves? Entonces, pero es por eso, porque esas cajitas mágicas que son el televisor, el celular, nos sacan del mundo, nos sacan del aquí y el ahora y nos llevan o a leer noticias que ya es pasado o a ver las cosas futuristas que nos están vendiendo hoy y no disfrutamos. Y volvemos a lo mismo, no estamos presentes en el aquí y el ahora. Digamos, en ese momento, cuando enfocamos el tema de que tenemos esa capacidad para cambiar los pensamientos, también podríamos tener esa capacidad para cambiar los sentimientos. Claro, claro que sí, porque mira, cerebro, el cerebro, digamos que está trabajando en equipo con el corazón. Nosotros tenemos información de que cada que a ti te preguntan por algo a nivel de sentimientos, tú te refieres al corazón, ¿sí? Y a nivel de pensamientos, pues la mente, el cerebro es el órgano, la mente digamos que es el, el, el sitio donde se alojan todos nuestros pensamientos. Y retomo la frase del principio, ¿sí? La felicidad de tu vida depende de la naturaleza de tus pensamientos. Entonces, si tú tienes pensamientos positivos, ¿cómo van a ser tus sentimientos? Positivos, optimistas, ¿sí? Vas a estar alegre, vas a poder compartir. Entonces, sí podemos, a partir de los pensamientos, cambiar nuestros sentimientos. Cuando tú tienes un colapso por una emoción y simplemente identificas esa emoción, la gestionas, entonces tienes dos opciones. O la emoción que ya pasó, que fue momentánea, y afortunadamente la supiste gestionar, tienes dos opciones. O desencadena un sentimiento negativo o desencadena una lección, un aprendizaje y por ende un sentimiento positivo. ¿Sí? Entonces sí podemos a partir de nuestros pensamientos, aprendiéndolos a identificar, gestionar nuestros sentimientos. Ok, a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo en estos momentos, que has llegado hasta aquí, a este momento del video, queremos premiarte, queremos obsequiarte unas herramientas maravillosas que hemos traído para ti,
que quizás en el contexto natural de tu mente, esos pensamientos negativos se estén ahondando un poco más y ya pienses o consideres que no eres capaz y que te estás agobiando. Esos pensamientos que están desacordes de todo el sistema de creencias que has venido cultivando de acuerdo a tu religión, de acuerdo a tu cultura o de acuerdo a cómo te criaron y a cómo en el contexto en el que estás. Hoy queremos obsequiarte unas herramientas maravillosas guiadas desde la programación neurolingüística para generarte estados de excelencia y que te permitan que en ese momento que estés con esos pensamientos que te estén agobiando, puedas cambiarlos y adicional, puedas cambiar también esos sentimientos y transformarte en ese ser que siempre has querido ser. Bueno, ya que mencionaste la programación neurolingüística, de pronto algunos de nuestros colaboradores en tu canal no tienen claro el concepto. Miren, la programación neurolingüística no es una ciencia como tal. Es un modelo que fue desarrollado por allá por la década de los 70 por un programador y un neurocientífico. Ellos empezaron a realizar unas investigaciones, se concentraron en la comprensión de unos procesos mentales y emocionales. Richard Bandel y John Grinder, por allá por los 70. ¿Qué es la programación neurolingüística? La programación determina, por ejemplo, el comportamiento por la forma como organizamos nuestras ideas y las acciones para obtener unos resultados. Esto hace referencia a unos programas mentales establecidos que rigen nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, ¿sí? Todo esto, todo comportamiento, pues es el resultado de un proceso neurológico. Aquí aparece la parte neuro de programación neurolingüística. Es un proceso mental y es la forma como le damos uso a los sentidos para comprender o interpretar lo que ocurre en nuestro entorno, ¿sí? Y la parte lingüística no es más que las palabras, digamos, es la forma como usamos el lenguaje para ordenar, representar y transmitir todo ese proceso neurológico del que hemos estado hablando. Y por ende la repercusión que tiene tanto en nosotros como personas como en los que nos rodean, ¿sí? Entonces, en ese modelo de programación neurolingüística desarrollado por estas personas y ya hoy en día estudiado pues a nivel por muchas personas, surgen unas recomendaciones, unos tips que son básicos para que tú identifiques esos pensamientos y sentimientos negativos y los cambies. Uno de ellos, que yo recomiendo mucho, es la lectura. Cada día es más escaso que las personas leamos, por lo que tocábamos antes. Tenemos la inmediatez de los canales de comunicación, de las redes sociales. Entonces la lectura está pasando a un segundo plano, pero es bien importante tener en cuenta que la lectura, si tú encuentras la infinidad de textos que hay que te aportan para tu crecimiento personal, nutren tu mente, te dan una visión positiva de lo que es la vida, te ayudan a transformar tus pensamientos. Entonces hay que buscar ese tipo de lectura que aporte, que sea de crecimiento. Me voy a meter aquí en un tema, no lo voy a tocar como un tema religioso, la oración. Miren, la oración es bien importante en el sentido de que yo personalmente la uso mucho como un diálogo con el universo, con ese ser superior en el que yo creo. Entonces, la oración es un tema de transmitir calma, una energía espiritual, apartándonos del tema religioso, les repito, esto es netamente espiritual. La oración te da esa opción de comunicación interna, diálogo interno y diálogo con el ser en el que tú creas. Importante hoy en día, y hay mucha información en textos, en videos, la meditación. Miren, la meditación antes uno la veía como eso por allá que hacían los budistas, los indios, ¿sí? Indios de la India, ¿no? Porque tenemos la acepción
a mencionar la palabra para referirnos a los aborígenes, a los indígenas. Pero no, la meditación hoy en día es prácticamente una necesidad. Estamos tan abrumados con todo lo que se ve en el mundo que si tú aprendes a meditar, y hay meditaciones cortas, 10, 15, 20 minutos, es un espacio para ti. Tómate ese espacio para que aprendas a meditar. La meditación te ayuda a enfocarte en objetivos claros, te da paz interior, ¿sí? Entonces, hay que aprender a hacerlo. Hay técnicas para eso y básicamente hay mucha información en la red. No tienes que pagar un curso para aprender a meditar. Eso es cuestión de leer con la primera herramienta que te estoy dando y de buscar la información. Y algo bien importante, como último tip de esta charla, aprender a visualizar. Nosotros tenemos la costumbre o la manía de imaginarnos el futuro, de pensar qué va a pasar, pero no lo hacemos de manera consciente. El visualizar ya es una creación consciente. Tú en tu mente puedes crear lo que quieras, ¿sí? ¿Han escuchado esa frase de soñar no cuesta nada? Sí, es cierto, soñar no cuesta nada. Lo que pasa es que hay que soñar con un plan estructurado. Y el primer paso para soñar y estructurar un plan es la visualización. Tú puedes visualizar todo aquello que quieres crear en tu mente. Lo creas primero en tu mente y luego lo creas en la realidad, sin límites y sin miedo. Entonces esos son los 4 tips. La lectura, la oración, la meditación y la visualización. Esos serían los tips. Y hablando Cristian, del tema de lo que mencioné hace rato, de que nuestro corazón y nuestro cerebro, nuestra mente trabajan en una relación simbiótica, no pueden estar el uno sin el otro. Hay unos datos, mire, el cardiólogo Jorge Tartaglione escribió un libro, ahí por ahí ya unos avances, y nos dice que el cerebro emite unas señales nerviosas que provocan el incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? y comunica los estados de ánimo, por lo que el corazón se ha convertido prácticamente en la sede de las emociones. Y pongan atención a estos datos. El corazón se han identificado que tiene aproximadamente 40.000 neuronas y una red de neurotransmisores que lo convierten prácticamente en una extensión de nuestro cerebro. Del total de células del corazón, el 67% son células nerviosas. Digamos que es el único órgano que es capaz de transmitir información de manera autónoma al cerebro. Y esto lo hace con base en los estímulos orgánicos que recibe a través de nuestros sentidos. Y también han determinado científicamente que tiene una comunicación, un poder de comunicación calculado en 5.000 veces superior al cerebro, una comunicación electromagnética. La eléctrica en 70 veces y la electromagnética 5.000 veces superior al cerebro. Obviamente esto cambia en función de las emociones y ahí se vuelve importante lo que hablábamos antes. Tienes que hacer que tus pensamientos se vuelvan positivos para que tus sentimientos sean positivos y aprendas a gestionar las emociones, porque de eso depende la salud de tu corazón, ¿sí? Entonces imagínense eso. Y dentro de esta relación, otro dato, como dato estadístico, es que de la sangre que bombea el corazón, entre el 15 y el 20% es consumida por el cerebro. Es prácticamente uno de los órganos que más consume. El primero creo que los riñones, que está calculado en el 22%, pero miren la cantidad de sangre que necesita el cerebro para funcionar. Entonces, esta relación de cerebro, que es la mente, cerebro como órgano, donde está nuestra mente, y el corazón, es una relación, como lo dije antes, simbiótica y no pueden vivir el uno sin el otro. Qué interesante esta información, Ever. Y a ti, o sea, ¿quién de ustedes ya conocía esta información? Escríbelo si conocían esta información o si para ustedes, como tanto para mí, fue nuevo lo que acabamos de aprender
con este maestro y gran compañero que nos transmite este informe y este aprendizaje tan bonito que nos enriquece hoy, que lo más lindo de nosotros es ponernos como propósito aprender algo nuevo en el día. Y qué más que hoy hemos aprendido un tema supremamente interesante y enriquecedor para cada uno de nosotros. Entonces, escribe en los comentarios, te leemos si ya conocías estos datos científicos o si fue también nuevo para ti. Al igual que recuerda realizar la suscripción a este canal y compartirlo con todos tus seres queridos. Ever, te quiero dar las gracias infinitas por estar hoy compartiendo todo este saber tan hermoso y tan delicioso que nos has puesto a deleitarnos. Y de verdad, gracias infinitos y gracias a cada uno de ustedes que siempre está presente en vernos, en seguirnos y en compartir cada uno de los videos que estamos subiendo y que estamos construyendo desde el corazón para ti. Gracias y gracias, Ever, de verdad, infinitas a ti. Gracias, Cristian, de nuevo por la invitación y bueno, espero haber aportado de manera positiva en sus vidas. Créanme que uno en estos conversatorios aprende. Me encuentro con Cristian, que también es un maestro pues, en sus temas, lo sigo desde hace rato. Y nada, los invito a que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes sociales y pues cualquier cosa en los comentarios, si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios y nos tomaremos el tiempo de responder con mucho gusto. Gracias, Cristian, por Y la vamos a invitación. estar compartiendo también las redes de Ever para que lo puedan seguir en Instagram, en YouTube y en Facebook también. Entonces, bien, a seguir a Ever también, ¿vale? Un abrazo para todos y Vale, ahí bendiciones. en los comentarios del video les pongo las redes para que sea fácil seguirlo. Gracias. Chao, chao, chao.